Llegó la hora, el momento de volver a Argentina. Eso es lo que muchos argentinos están pensando en el exterior. Eso es lo que me acaba de pasar. Acabamos de volver a Argentina. Después de tantos años en Perú, otra vez acá. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Te lo voy a explicar en este video. ¿Tiene algo que ver el nuevo presidente que tiene Argentina? ¿Tiene algo que ver lo que ha estado sucediendo en Perú? ¿Son cuestiones personales? Todo eso vamos a responder en el video de hoy. Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y por si no me conoces, soy un argentino viajero de corazón. Me fui de Argentina hace 4 años, desahuciado, perdido, sin plata, sin perspectiva de futuro. He estado en Perú por los últimos 3 años, prácticamente me ha ido muy bien, un éxito total. Mi migración de Argentina a Perú sale bien, hicimos todo un registro de eso, cosas maravillosas y finalmente, ahora nuevamente en este 2024, en marzo de 2024, en abril de 2024, estamos nuevamente instalándonos en Argentina. ¡Qué aventura, madre mía! ¿Cuántos cambios en la vida de este sujeto? ¿Por qué nos hemos ido de Perú? Sí, nos estaba yendo tan bien. ¿Por qué hablo en plural? Y muchas cosas más las vamos a ver en detalle porque quiero contarles de mi experiencia, de lo que nos está sucediendo y quiero que me acompañen en este nuevo viaje, así que también los invito a que me sigan, a que se suscriban y me apoyen. Pausa para cafecito, ¿por qué no mate? Recién llegado, igual ya tengo bombacha de campo. De momento tenemos planes en Buenos Aires, tanto Milagros, mi pareja, mi enamorada, como se dice en Perú, como yo tenemos planes acá. Ella, por un lado, se decidió de hacer un máster, de estudiar y justamente Buenos Aires era un lugar tentador, era uno de los lugares posibles para hacer ese máster. Bueno, quieren saber en detalle qué está estudiando Milagros, qué anda haciendo, van a su canal y lo ven, ahí ella va a hacer sus propios vlogs contando toda esa experiencia, re linda. Yo ya después de 4 años en Perú, de tener como una experiencia exitosa allá, que hice mi casa, que me la compré, que la arreglé, que la puse a trabajar en Airbnb, era como que para mí un poco medio que se estaba cerrando una etapa de Perú en el sentido que mi objetivo era comprarme una propiedad en Perú y bueno, objetivo cumplido, maravilloso, ¿no? Aplausos. Miren amigos, una cosa está en Argentina, mucha plata. Somos todos millonarios acá, miles y miles y miles y miles de pesos. Hola amigos de QPA, ¿cómo están? Estoy acá de infiltrada. Como Hugo ya les contaba, estamos acá en Argentina, en Buenos Aires. Personalmente he venido, bueno, por muchas razones, pero la estudiantil es que he venido a estudiar un máster en una universidad acá, que está súper buena la experiencia, ya he tenido algunas primeras clases. Creo que está súper buena, creo que no es mentira eso que dicen que la educación acá en Argentina está buena. Y bueno, hay que aprovechar un poco también de lo malo, hay que rescatar lo bueno, y es que, bueno, por toda la situación económica que está viviendo Argentina, los estudios están más baratos que en Perú, ¿no? Igual estoy en una universidad de pago, no me vengan a decir que me estoy aprovechando, privada, que a comparación de Perú, bueno, sí sale un poco menos, ¿no? Así que bueno, estamos acá viviendo la aventura. Bueno, otra razón, acá el señor Hugo Sosa, hermoso, que también, bueno, como pareja estamos viviendo juntos, también conocer un poco su cultura, un poco más a su familia, sus amigos. Creo que Hugo ya estuvo varios años allá en Perú, nos conoció a todos los hermanos peruanos, conoció toda nuestra cultura. Creo que conoce más Lima que yo o que muchos de nosotros porque estuvo aventureando por ahí, por todo el Perú, por todo Lima. Y bueno, ahora como me tocaba a mí un poco conocer Buenos Aires, conocer Gualeguaychú, que es de donde es Hugo, conocer un poco más su cultura argentina. Así que acá estamos. Yo siempre quise irme a vivir a otro país, al menos una temporada de mi vida, ¿no? Unos meses, un año, medio año, alguna temporada de mi vida. Y yo quería como unir varias cosas, ¿no? Quería ir a un país que no solamente me pueda enseñar cosas intelectuales, como en este caso estoy haciendo un máster, eso check, sino que también quería aprender de la cultura, ¿no? De la forma de ser de las personas de ese país. Entonces yo justo hablaba con Hugo y le decía que algo que yo la verdad les admiro de las personas de acá de Argentina es que son como muy sueltos para decir su opinión. Algo que me gusta también es que puedes estar sentado en una mesa y todos opinar distinto sobre diversos temas y eso no quiere decir que te estás peleando, o sea... A veces sí. Bueno, no lo sé, pero al menos lo que yo he visto es que todos dan como que su opinión, no es que todos como... En Perú yo veo, y me pasa a mí también, que como yo opino distinto al que está hablando, bueno, mejor no digo nada para no crear como que disputa, ¿no? Acá no, acá como que das opinión, lo dices, está bueno, como que tienen esa confianza en tomar la palabra, decirlo, socialmente también, como
como que no tienen ningún inconveniente en acercarse, hacer amigos nuevos, como que son muy sueltos para hablar y para interactuar entre ellos, ¿no? Entonces, eso es algo que, por más que yo soy una persona que también soy súper suelta para hablar y tal, siento que hay algo, hay un pasito más que me falta y me interesaba aprender eso de acá de los argentinos, ¿no? También les admiro un montón que a pesar que están pasando por una situación difícil políticamente, económicamente, lo que he podido ver en estos pocos días que estamos acá es que hay muchos que a pesar de lo que puede estar pasando en el país, tienen como que esa garra de salir adelante, se las ingenian, cambian el negocio en el que estaban, pero como tienen eso que también lo tienen muchos peruanos que quieren salir adelante, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que se puede aprender de la otra cultura y me encanta estar como conociéndola con Hugo. Bueno, muchas gracias, Milagro. Chao, Bueno, ve a tu canal. adiós. Adiós. Gracias, Milagro, siempre tan bella. Entonces, mis razones, un poco la etapa de Perú ya se estaba terminando, con el departamento arreglado, pudiendo poner ese departamento en Airbnb, que era mi objetivo, comprar una propiedad en Perú. Era como que, bueno, genial, hay un punto, o sea, se puede como partir de acá. Por otro lado, ya son como 4 años, lejos de mi familia, viajando, todo, los empiezo a extrañar un poco a mis papás, a mis amigos, a mis hermanos. También pasó que hace unos meses mi hermano Mauricio, mi hermano menor, se fue a África a vivir. Es así, Mauri el africano le decimos, es místico mi hermano. Entonces como que bueno, también un poco se achicaba mi núcleo familiar y dije, capaz fue una oportunidad para volver allá, estar más cerca de mi familia, que mi hermano justo se va un poco más lejos. Tengo una casa enorme, que yo esta casa la he estado operando en Airbnb, alquilando los cuartos como una casa compartida. Bueno, ya estaba como sin mucho cuidado, mi hermano ya no vivía acá, la casa como que estaba muy descuidada, los inquilinos la estaban descuidando, quizás era hora de venir y ver de hacer algo con esta casa también, arreglarla. Son muchos metros cuadrados, es mucho espacio y necesita bastante mantenimiento también, habría que arreglarla, que eso hay que hacerlo medio como que estando, ¿viste? Dicho sea de paso, mi canal me permite ir, venir, en junio vuelvo a Perú con mi papá y mi mamá, los voy a llevar de viaje también a los dos por primera vez, buenísimo, o sea que puedo seguir volviendo. Todo eso lo juntamos, las cosas de Milagro, las cosas de Hugo, y decidimos pasar al menos este 2024 acá en Argentina cumpliendo estos objetivos. También, hablando de cosas más personales, voy a seguir con mi actividad acá, estoy yendo al gimnasio de nuevo acá también, estoy empezando mis clases de defensa personal también acá, estoy empezando a ver a mis amigos poco a poco, volví a andar en bici, como también tratando de hacer una nueva normalidad acá en este nuevo país y en este caso también juntos con Milagro y con estos nuevos proyectos que estamos haciendo. Ahora, justo Argentina cambia de gobierno, Hugo vuelve, o sea, hubo un gobierno que realmente me sacó de acá, eso lo vimos en un video cuando hice el video que me fui de Argentina, lo pueden ver acá. Hay un nuevo gobierno, el de Javier Milei, que me trae también, venimos por Milei, venimos por algo externo, hay cosas sucediendo en nuestros países a nivel político y demás que también afectan esta decisión, un poco sí y un poco no. Cuando empezó el plan este fue hace varios meses, antes de que Javier Milei sea presidente, antes de todos los cambios que han pasado en la Argentina, y algunas cosas las habíamos planificado de una manera y otras de otra. Por ejemplo, en su momento cuando planificamos parecía una opción muy económica venir a vivir a Argentina, incluso se nos hacía más barata la vida, y ahora justo ahorita, o sea, no tanto. Algunas cosas sí son muy económicas, pero hay otras cosas que son bastante caras. Por ejemplo, comprarse ropa aquí en Argentina o comprar teléfono, computadora, esas cosas es muy caro. De hecho, aprovechamos y compramos justo antes de venir, compramos ropa, Mili se compró una compu, se compró una notebook, fuimos varias veces a Gamarra, tuvimos de compra por ahí bastante porque, claro, acá en Argentina la ropa es cara, entonces bueno, eso, por ejemplo, había que traerlo. Realmente yo diría que no, o sea, sí pongo votos en el nuevo gobierno y me gustaría que le vaya bien y apuesto que Argentina esté mejor y creo que seguramente con todo el cambio, crisis que va a haber en estos meses va a haber oportunidad de hacer negocios, o sea que quizás hay alguna oportunidad de hacer un emprendimiento, un negocio en Argentina. O sea, el momento es oportuno. Siempre que las cosas cambian, se muevan, oportun crisis, ¿viste? Entonces, quizás que haya un cambio de gobierno también es un poco positivo como para venir a ver al país en ese cambio y verlo atravesar también todo ese proceso de ir hacia nuevas ideas, hacia ideas que en Argentina por ahí no eran populares, no era que la gente pensaba así como piensa el presidente Javier Milei, para nada. O sea, más bien aquí había una lógica más socialista, más comunitaria, más estadista y este señor viene nada que ver. Que también se me hace interesante ver lo que está pasando en el país, ver los cambios y tratar quizás de aprovecharlos a mi favor, si puedo, ¿por qué no? De momento se ha hecho un poco más difícil, en general un poco más costoso de lo que habíamos presupuestado todo, pero tampoco se nos hace muy dramático porque nosotros
nosotros hemos tenido varios meses como de ir preparándonos, de tener nuestros ahorros, de tener nuestros trabajos, de tener nuestros ingresos. O sea, con Milagros también trabajamos online, tenemos un proyecto donde ayudamos a creadores a trabajar con su Facebook. Somos como expertos en esa plataforma, en Meta, y ayudamos a los creadores que tienen problemas para monetizarla. Bueno, los estamos ayudando y estamos ofreciendo ese servicio que nos está yendo muy bien. Por cierto, si sos creador, tenés problemas para monetizar el Facebook, escribinos. Entonces, en ese sentido, como los vaivenes de Argentina tanto no nos afectan, o sea, ahora yo ya no tengo como ingresos en Argentina. Por ahí de repente puedo hacer algún trabajito acá, sí, obvio, pero no tengo ingresos en Argentina, son directamente de YouTube, de Facebook, o mi departamento de Lima es lo que ahora me está dando ingresos. Así que no estamos atados a la economía argentina realmente, ni Milagros ni yo de momento. Así que no nos afecta lo personal. Sí veo, por ejemplo, a mi papá, a mi mamá, que son jubilados, como sí han sentido un golpe en sus ingresos, y eso no es algo positivo, digamos. Eso como lo más negativo, lo más palpable que veo, porque se les ha subido la cobertura médica, no le han actualizado lo suficiente su jubilación. Entonces, bueno, los jubilados hoy en Argentina están pasándola un poco mal, y mis papás son grandes, entonces bueno, lo veo. En ese sentido también está bueno estar acá como para estar cerca, a ver si les pasa algo, necesitan algo, cualquier cosa, como que estén un poco más contenidos también en familia. Eso me parece súper positivo, justo estar acá en este momento, que entiendo que mucha gente en Argentina la pasa mal, y para muchas personas es un proceso que va a ser realmente traumático. Esperemos, crucemos los dedos, que salga bien. Hacémosle a todo San Francisco, Francisco del Papa, Maradona, Leo, Messi, todos, por favor, que salga bien el plan del señor Milei, porque no pensemos en cosas negativas. Positivo, va a salir bien, vamos. Así que eso, gente, esas son las buenas nuevas. Estamos en el bello Buenos Aires. Miren ese cielo, no miente. Cielo azul azulado, lleno de todo, no puede mentir. Esos edificios de fondo, esos árboles, no me dejan mentir. Estamos en efecto en Buenos Aires. Gracias por ver este video. Síganme en QPA para ver cómo sigue esta historia. Les mostraré mis tareas acá, lo que estaré haciendo en Argentina, las cosas que añoraba de este lugar hermoso. Seguramente estaremos viajando a lugares similares y nos vemos en junio con una gira hermosa que voy a llevar a mi padre y a mi madre a recorrer Perú. Así que feliz de todo lo que se viene también de esta nueva etapa. Gracias por todo, nos vemos pronto. Chao.